Bueno, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras del programa. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro café de este domingo. Y también agradecerles por su participación, ¿no? Porque ustedes son los que nos ayudan a seguir creciendo, a darle forma a este proyecto, a seguir pues contribuyendo para el acervo cultural latinoamericano. Y hoy el programa es bien especial porque tenemos una invitada muy importante a este domingo de café. Sí, y se trata de Lourdes Landeira. Ella es uruguaya, eh, nace en medio de en una numerosa familia, ¿no? Conducida por mujeres. Su infancia transcurre no tanto como una edad biológica, sino como ese asombro original al que siempre se vuelve. Nace, pues, crece en una casa grande sobre la calle Cufré. Madre, abuela y bisabuela, fue la primera de muchas triadas centrales en su vida y con la que forjó su mirada femenina y luego feminista del mundo. En el 85 emigra a Buenos Aires, también hacia la adultez. Desde esa experiencia radical de alteridad, comenzó a reflexionar sobre los desarraigos y orfandades, pero también sobre la potencia de lo intersticial. Siempre lectora, en un momento decidió cruzar esa otra orilla y empezar a escribir. Entonces, allí es donde estudia periodismo, realiza y dictó varios talleres literarios. En el 2015 publica el poemario Sospecha de Pájaro, de Acción Editora. Desde ese mismo año y hasta el 21 integró la revista digital El Anartista, dirigida por Gabriela Stoppelman. En el 2021 publicó los relatos reunidos en Mientras es cuando, Hora Mágica, y es la misma editorial. En el 2024 sale Quizás la brevedad sea la forma posible del paraíso. Y un retrato musical de María Laura Alemán, ¿no? Es esta obra. Desde el 2003 coordina el taller y ciclo de lectura Raspa La Olla junto a Viviana García Rivas. En el 2024 se incorpora nuevamente al taller de poesía, se incorpora a ese taller Flor Monfort y Noé Verás, Ars Poetics. Luego de unos cuantos tránsitos y mudanzas, dejó transitoriamente el 12.º piso en esa zona de contactos y transbordos que constituye Plaza Italia, desde donde se ve muy cerca al cielo la estación de tren y con algo más de asomo aparece el río. Desde que su hija emigró por unos años, le cuida la casa y sus dos gatos. Sigue explorando formas de hacer familia y parentesco. Entonces, bienvenida a Lourdes, y para nosotros pues es un privilegio poder compartir contigo estos minutos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Muy lindo estar acá compartiendo esta charla con vos y con toda la gente que escucha. Los y las escuchadores y escuchadoras somos, bueno, parte tan importante de la escritura, de la literatura y de esta tarea que vos llevas adelante con este programa y con todas tus actividades académicas y no académicas. Así que te agradezco por compartir conmigo hoy este rato, este programa. La verdad que emocionada de escuchar en tu voz todo ese recorrido que resume muy bien, digamos, este tránsito que yo he tenido por lo literario, ¿no? Yo, bueno, no tengo una formación académica en literatura, tengo un recorrido que se hizo por otros caminos y bueno, un poco de eso me parece que está bueno conversar. Eh, en un diálogo que tuvimos nosotros previamente a esta charla, apareció algo, y esto es lo maravilloso, me parece siempre de la escritura y de la conversación, ¿no? Esas cosas que se cuelan sin habernoslas propuesto
Y en algo que vos leías ahí esa mini bio de mi trayectoria en estas áreas, hablaba algo ahí de siempre lectora, en un momento cruzó la barrera hacia la escritura. Y en una conversación que nosotros tuvimos apareció algo que yo te comenté que nunca lo había pensado antes y que es justamente lo inverso de eso, ¿no? Es eh, como de algún modo mi relación con la escritura o mi propia escritura me forjó como la lectora que quizás hoy soy, ¿no? Siempre cuando las escritoras cuentan, bueno, cómo comencé y hacen referencia a todas sus lecturas históricas, yo fui lectora y soy lectora ya de grande. No tengo una trayectoria infantil de lectura más que alguna cuestión más clásica que otra. Pero bueno, siempre me Bien, parece muy interesante eso, ¿no? Esos caminos que se van entrelazando. perfecto. Entonces, bueno, bienvenida siempre, Lourdes. Y bueno, primero, cuéntanos cómo te acercas a los libros, cómo es ese primer contacto con la lectura. Cuéntanos una anécdota de pronto de niña o de joven, eh, cómo nace ese gusto por leer, si nace en el colegio, en la casa o cómo es esa experiencia. Sí, no, justamente es al revés. La verdad que mi anecdotario de lectura infantil está muy vinculado a mi hermano, porque mi hermano menor que yo, él siempre fue el lector de la familia. En nuestra casa, digamos, había una biblioteca pequeña donde había mujercitas, hombrecitos y bueno, algunas otras cosas similares, algunos libros de aventuras, de los cuales yo he leído muy pocos, pero sí recuerdo muy nítidamente la sensación placentera, la sensación de asombro de esas primeras lecturas y esa sensación de asombro que intento todo el tiempo conservar, ¿no? Esa mirada, esa mirada infantil, no por inocente, sino desde ese otro lugar eh, de estar abierta a la sorpresa, de estar abierta a lo inesperado, de que algo distinto pueda suceder por los mismos caminos. Las otras lecturas infantiles, lo otro que había en mi casa materna era mucha enciclopedia, digamos, mi mamá, mi papá también estaban muy interesados en que nosotros leyéramos, así que compraban muchas de esas enciclopedias que venían por fascículos. Para la gente joven debe ser como ciencia ficción, me imagino, ¿no? Pero cada semana llegaba un fascículo. Esos fascículos después se encuadernaban con tapa dura y quedaban así como todo muy elegantes y después se formaba una colección. Me acuerdo dos que eran las protagonistas de nuestra biblioteca infantil, que eran Conocer nuestro tiempo y Mente sagaz. Pero quien en verdad las leía era mi hermano y nos contaba qué cosas había descubierto ahí. Así que desde lo infantil me remito a esos lugares, a esas imágenes que son las que vuelven siempre en mi memoria, en mi presente también, ¿no? Después, la verdad es que yo ya grande, ya habiendo tenido a mi hija y ella ya en la escuela secundaria, decidí estudiar periodismo y ahí fue donde descubrí esta necesidad, casi diría,
y esta atracción por la escritura. La escritura, digamos, para mí es un modo de estar en el mundo, es hasta una manera de pensar, digamos. Yo pienso cuando leo, pienso cuando escribo, de una manera distinta a como pienso en otros espacios, ¿no? En el espacio laboral, en el espacio social, pienso de otra manera cuando leo y cuando escribo. Y por fortuna, me sigo sorprendiendo tanto de lo que encuentro en la lectura como lo que encuentro en la escritura. Así que, en líneas generales, esto es lo que me gusta compartir y también esta cuestión de que la llegada a la escritura no necesariamente tiene un único recorrido, ¿no? De mucha lectura infantil o de formación académica. No digo que, por supuesto, después de haber hecho la carrera de periodismo, me formé en periodismo narrativo y también en relación a algo que vos decías sobre un poquito de mi historia. Me formé en género, en comunicación y género, por esta cosa de que, bueno, sí, siempre estuve en una familia muy protagonizada por mujeres, y después como más tardíamente sí me involucré en algunas cuestiones más teóricas acerca del feminismo y del género. Así que, bueno, lentamente eso fue derivando hacia este placer por lo literario. Y acá estoy siempre transitando un poco, quizás por esto de lo no académico, de mi formación o de mi trayectoria, ando como deambulando ahí por los géneros, ¿no? Sí, Eh, em, bien, queríamos de pronto saber por qué periodismo, ¿no? O sea, ¿qué encontraste tú o qué querías ver el periodismo, con qué finalidad eh, lo eliges, ¿no? Es una pregunta muy interesante que me obliga a pensar, porque en realidad yo no sé si tenía un objetivo, así muy claro. Yo en mi primera etapa de estudiante había estudiado psicología, habré hecho media carrera aproximadamente. Esto es un poco lo que me pasa con los géneros, ¿no? O sea, estudié psicología. Trabajé siempre y sigo trabajando en un ámbito que tiene que ver con los números, con las finanzas, o sea, otra área completamente diferente a esta que nos convoca hoy, ¿no? ¿Por qué elegí periodismo? No lo tengo tan claro. Digamos, sí, quizás yo creo que estaba, digamos, escondida por algún lugar esta, no sé si decirle vocación, quizás no es el término que más me gustaría, por lo literario y que se disfrazó de alguna manera ahí en el periodismo, digamos, como esto bueno, de una manera de comunicar también de manera amplia, ¿sí? Fuera de casilleros, porque de hecho al periodismo en sí no me dediqué, si bien estuve 7 años en esta revista que mencionaste. No era una revista de coyuntura, era una revista más cultural,
era más cultural, no, era una revista cultural, no de coyuntura, y una revista que tuvo muchísimo que ver con mi formación, una revista en donde lo central fueron las entrevistas. Entrevistas que eran colectivas, generalmente íbamos varios a hacer la entrevista, nos preparábamos muchísimo, leíamos mucho material antes de ir a la entrevista, después, bueno, se producía la conversación en sí, se trabajaba mucho en la edición, entonces esa escuela de escucha, creo que fue fundamental en mi formación. Y no sé, creo que estoy hablando mucho de las escuchas, pero es que realmente y en estos tiempos en que nos toca hoy el día a día, en donde todo quizás, bueno, por ahí hablo acá desde Argentina, pero me parece un fenómeno global, este tema de la fragmentación, de los nichos en los que cada quien está inmerso y tan difícil franquear estas fronteras imaginarias, ¿no? Si bien para mí todas las fronteras son una ficción, eh, entonces la escucha me parece fundamental, fundamental. Por eso hace 2 años, que también lo mencionabas, tengo con esta compañera este ciclo de lecturas, en donde la lectura y la escucha son igual de importantes Sí. en el evento, ¿sí? Convocamos lectoras y escritoras y escritores a leer y público a que vaya a escuchar distintos géneros, distintas edades, distintas trayectorias y bueno, eso Es múltiple hacia la riqueza. muy hermoso. Mira, entonces, siguiendo esa línea, pues, digamos, de la literatura y del periodismo, cuéntanos brevemente qué es para ti, ¿no? ¿Qué significa entonces para ti la literatura, los textos literarios como tal? Y ¿qué tanto de ese conocimiento o del periodismo se pueden reflejar en tus textos literarios, ¿no? Si de pronto las herramientas o el conocimiento periodístico determinó de alguna manera tu obra o está bastante marcada o hay hechos muy marcados del periodismo. Sí y no, ambas cosas. ¿Por qué sí y no? Porque realmente yo siento como mucho más importante en mi formación el recorrido posterior al periodismo que la carrera de periodismo en sí. En mi caso en particular, no digo que esto sea así, en otros casos es completamente al revés. En mi caso en particular, sí considero mi formación posterior, pero no deja de ser sumamente importante el periodismo porque el tránsito por ese estudiar periodismo fue lo que a mí me abrió el mundo literario como un posible. Digamos que esto también me parece muy importante de que a veces en nuestro imaginario singular, ¿no? De cada quien, tenemos un abanico de posibles, como que vienen prefigurados por nuestra historia, por nuestra familia y demás, y que de golpe puede aparecer algún otro y está bueno darle espacio. ¿Qué tanto aparece? Hay algo que vos mencionaste cuando me presentabas de manera tan linda, que es esto de la tríada, ¿no? Del tres. El tres, sí, el tres, lo impar, es algo que está muy presente en mi trabajo. De hecho, mis 3 publicaciones, tengo un fanzine también publicado de poesía, aparte que se llama Big Bang,
tiene que ver con los gatos estos que cuido actualmente, los gatos de mi hija. Pero los tres libros constan de tres partes. Todos están divididos en tres partes, tanto el poemario como los relatos, como la novela biográfica. Eh, Son tres géneros diferentes. Uno, bueno, poemario, relato y la novela biográfica, ¿no? Tres géneros diferentes que yo cuando terminé el último, que es la novela, me di cuenta que con eso, con ese texto se cerraba esta tríada justamente, porque desde tres lugares completamente diferentes estoy indagando muchísimo en eso que son las formas de hacer familia, los orígenes, las fronteras, las migraciones, las casas no como el espacio físico, los cobijos, ¿no? Las cosas que nos cobijan. Por eso aparecen mucho las casas, no por la cosa física de la casa, sino como los lugares y bueno, y la literatura es para mí una casa de cobijo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un espacio vital en mi existencia. Y la pregunta concreta que me hacías del periodismo, creo que sí, en este último texto, en quizás la brevedad sea la forma posible del paraíso, que aprovecho a contarles, digamos que el título, que es un título muy largo, es una frase del libro y en realidad se refiere a los árboles paraísos, que después, bueno, las connotaciones que cada quien le quiera poner, ¿no? Pero la frase está extraída de un fragmento donde estoy hablando de unos árboles que conducen a una casa, justamente. Este, Así que, bueno, la casa de la escritura, ves que en la misma conversación se va conformando como ese espacio de cobijo. Pero vuelvo a la pregunta, cuando apareció una de las cosas que a mí en periodismo más me había convocado, había sido la investigación. Y este libro me permitió trabajar concretamente en investigación. Entonces, acá yo tengo una mezcla, si bien aparece lo poético, sin lugar a dudas también, o sea, acá concentrado en quizás la brevedad, hay poesía, pero hay investigación periodística y hay también mucha entrevista, mucha escucha de entrevista de muchas voces, que eso tiene que ver con el recorrido en la revista, sin duda, y que es algo que me gusta muchísimo hacer. Bien, quería preguntarte, ahora que mencionabas pues tus obras, ¿no? ¿Qué quieres, qué logras? Es decir, cuando tú escribes, cuando tú estás creando, ¿no? Eh, ¿Quieres dejar algo en ese lector, ¿no? Si estás pensando de pronto en lo que vaya a ser y quién es ese posible lector, y si es una reflexión, si es una denuncia, si es revelar algo, ¿no? Y en ese mismo sentido decir, ¿para qué la literatura, ¿no? ¿Para qué te ha servido a ti la literatura? Que de pronto no lo has conseguido en el periodismo o que de pronto el periodismo no lo dé. Claro, claro. Bueno, básicamente lo que la literatura me permite mucho más libremente es la imaginación. Y la imaginación es algo que ligado a la capacidad de asombro de la que hablaba antes, ¿no? Y de los posibles, es fundamental, digamos, como posibilidad de los seres humanos,
podríamos hablar largamente de la inteligencia artificial y de qué pasa con la, pero sería tema de otro encuentro, ¿no? ¿Qué pasa con la literatura y la inteligencia artificial? Bueno, creo que hay una autora, Úrsula Le Guin, que es una de las autoras a las que siempre vuelvo, y que tiene mucho que ver con el nombre del ciclo de lecturas de Raspar la Olla, por eso de la teoría de la bolsa como origen de la ficción, ese texto muy conocido de Úrsula. Y una de las cosas que Úrsula siempre está marcando es esta posibilidad de los seres humanos de imaginar. Así es que la literatura nos permite imaginar y la imaginación nos permite pensar otros modos posibles de vivir, de relacionarnos, de hacer familias. eh, Repensar nuestras identidades, ¿no? Y a través de la lectura, siempre hay una cosmovisión de los pueblos originarios que dice que el pasado es lo que tenemos adelante y el futuro lo que viene atrás, porque el pasado es lo que podemos ver, porque es lo que ya nos sucedió. Y yo digo que el pasado es todo lo que podemos modificar, porque a través de las narraciones, a través de los relatos, a través de lecturas de otras y otras, repensamos nuestro pasado y eso forja nuestro presente, nos coloca en otro lugar, nos para en otra dimensión. Entonces me parece que eso, o sea, no puedo pensar a la literatura con un para qué funcional, ¿no? Utilitario, en el sentido más mercantil, pero sí, decía antes, es un espacio vital para mí en mi existencia y tiene que ver con esto, básicamente, con imaginar los posibles. Bueno, en verdad que el tiempo es corto aquí con nosotros y esta ha sido una charla muy enriquecedora con Lourdes que, entre otras cosas, queda para la segunda parte seguramente y nos vamos a encontrar con ella en otras actividades. Agradecerles a todos nuestros seguidores, a todos los que están allí escuchando, apoyando e invitarlos para que nos acompañen el próximo domingo porque tenemos pues otra invitada muy importante también de las letras latinoamericanas. Y para cerrar, Lourdes, decirnos qué se necesita, que tú creas que se necesita sí o sí para escribir. Ser. No mucho más que eso. Mira, todo lo que tenga que ver yo en los talleres literarios, viste, se acerca gente que dice, ay, pero yo, o sea, las faltas de ortografía se resuelven, los problemas gramaticales se resuelven, todo eso se resuelve fácilmente. El tema pasa por no es una cuestión de redacción, ¿sí? Es una cuestión de entrelazar distintas miradas, de mirar, de escuchar y después poder querer hacer y decir algo con eso. Todo lo que sea formal es fácilmente solucionable, pero ser, imaginar y tener ganas. Con eso se Perfecto. escribe. Perfecto. Y ahora mencionabas también algún elemento que yo creo que es clave que mencionabas ahora y es no perder esa capacidad de asombrarnos. Siempre el escritor debe de tener esa habilidad, esa capacidad pues de curiosidad, ¿no? De estar observando sobre todo. Bueno, ha sido un gusto, Lourdes, y nos encontramos en otro momento. Ojalá, Rubén, encantada de haber conversado, de haberte conocido y haber conversado con vos y estar en tu programa. Muchísimas gracias. Abrazo. Hasta la próxima.